Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Comunidad Creativa de Educación Libre Asociación Civil. Y una vez más, estamos transmitiendo para ustedes desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Y el día de hoy tenemos un invitado, bueno, todos los invitados son especiales, pero tenemos un tema que hemos estado considerando importante y muy pertinente el tratar y hablar de él. Y para ello tenemos la visita en esta noche de Oscar Galindo. Hola Oscar, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Gracias por la invitación, por la confianza. No, pues al contrario, Oscar, y pues también ha sido poquitas veces que transmitimos en el mismo lugar, en Cuernavaca, Morelos, y bueno, eso espero que ayude a la señal, ¿no? Pero pues muchas gracias y pues bueno, quisiera leer un poco sobre quién es Oscar Galindo, si me lo permiten. Oscar Galindo ha dado consejería y acompañamiento pastoral a cristianos que han dejado una vida de confusión y quebrantamiento sexual. Cursó estudios de teología con la especialidad de consejería cristiana en la Universidad Cristiana Autónoma Nacional en su tierra natal, Cuernavaca, Morelos. Comparte su historia de haber superado una vida de quebrantamiento sexual y alcoholismo al tener un encuentro personal con el poder transformador de Jesucristo en 1992. Fue fundador y director del Ministerio Aliento de Vida en la Ciudad de México y colaboró en establecer el actual ministerio Cambio de Rumbo, el cual brinda ayuda a personas afectadas por quebrantamiento y confusión de identidad sexual. El coautor del libro La imagen del verdadero hombre hoy, y durante 7 años fue director ejecutivo de Exodus Latinoamérica y formó parte de la Junta Directiva Internacional de Exodus Global Alliance, con sede en Canadá, organización que coordina el movimiento de Exodus en diferentes partes del mundo. Ha participado activamente como expositor en seminarios de capacitación en restauración sexual. Sirvió como director administrativo en Exodus Latinoamérica. Actualmente es asesor y coordinador de capacitación y participa como facilitador y conferencista. Es líder egresado del Instituto Haggai, ministerio que promueve el evangelismo. Es coach certificado en la identidad sexual y género por el Instituto de Formación Familiar INFA, con sede en España. Bueno, pues esto es parte del trabajo de Oscar, pero como ustedes habrán tomado en cuenta, el título de esta charla con Oscar decidimos ponerle de las tinieblas a la esperanza. Oscar, hacer referencia de las tinieblas a la esperanza en tu vida, ¿qué significó? Bueno, fue un cambio radical, pero sí no puedo dejar de mencionar todo el tiempo que yo permanecí alejado de Dios, involucrado, totalmente inmerso en un estilo de vida muy, muy destructivo. Dice la palabra de Dios que Dios nos rescata de una vana manera de vivir, es decir, una forma de vida vacía, sin sentido. Y así era como estaba mi vida. De donde sea que el Señor nos rescate, el Señor nos saca de la oscuridad y nos da su luz, nos lleva a su luz y nos convierte en luz cada uno de nosotros. Somos llamados a ser luz. Entonces, yo estaba totalmente inmerso en un estilo de vida de inmoralidad sexual, de promiscuidad, de alcoholismo, de excesos, sin ningún sentido, sin ningún propósito, sin ninguna identidad real. Y de allí, de esa oscuridad, el Señor fue que me rescató. Tu audio. Ya ves lo que decíamos del micro. Oscar, estos años que tú estuviste con esta vana manera de vivir,
¿tenías en algún momento algunos ideas con respecto a una posibilidad de creer, conocer y desear saber de Dios? ¿Había este deseo o era opacado en algún momento? Fíjate que sí tenía ese deseo porque yo fui criado en un hogar cristiano. Entonces, mi madre, principalmente porque mis papás estaban separados, nos inculcó siempre la palabra de Dios, nos enseñó a orar, nos enseñaba. Yo era un niño que se ponía de rodillas, que oraba, que cantaba, que memorizaba versículos bíblicos, pero llegó un momento en el que yo estuve, pues, confundido con la convicción de que yo tenía una atracción hacia gente de mi propio sexo. Entonces, yo recuerdo con claridad ese momento, digamos, como de lucidez de decir, pero ¿por qué me siento atraído hacia personas de mi propio sexo? Yo creo que tendría unos 11 o 12 años más o menos. Entonces, me fui totalmente al estilo de vida homosexual. Empecé a tener relaciones con adultos desde los 12, 13 años aproximadamente y me fui involucrando cada vez más en ese estilo de vida. Y estando en esa búsqueda constante, porque básicamente era una búsqueda de querer sentirme amado, protegido, que era valioso, de tener un sentido de pertenencia. Yo me acuerdo que algunas ocasiones llegaba a pasar cerca de una iglesia cristiana y escuchaba los cantos o escuchaba los himnos y yo me acuerdo con claridad que yo decía, un día yo voy a regresar a Dios. Y algunas veces en las noches, y particularmente los domingos, que para mí los domingos eran muy depresivos, eran de mucha tristeza, después de haber estado pues allí en la fiesta y en el relajito y todo eso desde viernes, a veces desde jueves, viernes, sábado, el domingo pues venía a veces no solamente una cruda, una resaca de haber consumido mucho alcohol, sino también una resaca moral de sentirme como perdido, como necesitado, de sentir una soledad profunda. Y me acuerdo que a veces pues trataba de orar u oraba y decía, Dios mío, ayúdame, ayúdame, porque no siento que mi vida tenga un sentido. Pero eran como, digamos, como unos murmullos, como una susurrar, tratar de susurrarle a Dios. Ya pasaba la noche y al otro día pues ya estaba igual, ¿no? Otra vez perdido en esa oscuridad. Ciertamente yo puedo ver cómo había una ceguera espiritual en mi vida y por más que me decían, sobre todo mi mamá, que me insistía, ¿no? Mucho en que yo volviera a Dios, que yo cambiara de vida, yo estaba pues totalmente rebelde y sí tenía de pronto esos chispazos de luz o de querer voltear hacia la luz. Oscar, ¿y en algún momento fuera del círculo de las personas con las que empezaste a involucrarte alrededor de tu familia, se llegó a considerar que este estilo de vida era normal, era natural, era algo en lo que podías haber decidido que así fuera tu vida? ¿O siempre estuvo la tensión de saber que era algo que no era correcto, que no era equivocado, que era algo equivocado? Fíjate bueno, principalmente, digamos que la persona que estuvo más involucrada en todo esto, pues fue mi mamá, ¿no? Porque pues yo vivía con ella, a mi papá lo veía, una vez conversó conmigo y pues me dijo así de una manera muy vaga, porque mi papá no era de hablar así como muy directo, entonces le dio vueltas hacia el asunto y me dijo que si yo tenía alguna necesidad, que supiera que yo podía contar con él, pero nunca abordó el tema. Y mi mamá era muy frontal, lo que a mi papá le faltaba, a mi mamá le sobraba, ¿no? Entonces, cuando mi mamá se entera, que es lo que sucede muchas veces con los padres de familia, cuando saben que sus hijos, algunos de sus hijos, están en una situación así, entonces padres desesperados hacen cosas desesperadas, ¿verdad? Y muchas veces no saben cómo reaccionar. Eso es muy importante que se sepa cómo se debe reaccionar de una mejor manera. Entonces mi mamá lo primero que hizo fue llevarme al doctor, llevarme a un psicólogo y el primer psicólogo no le gustó, me llevó con otro y entonces era muy, muy insistente. No recuerdo hasta ahora
de parte de mi familia, eh, quizá mi hermana un poquito, así como que aceptó ya la situación. Y mi mamá siempre, al principio yo me sentía como, yo así lo decía, me sentía una víctima de la persecución religiosa de mi madre. Entonces, y ya existe esa tendencia en la gente que no está sana, de una tendencia a victimizarse. Y eso lo vemos hasta ahora, mucho. Existe una victimización tremenda. Entonces, como me sentía yo una víctima, como me sentía yo como tan perseguido por mi mamá, huí de mi casa a los 16 años. Mi mamá, durante el tiempo, la mayor parte del tiempo que yo estuve involucrado en ese estilo de vida, siempre buscaba la oportunidad de decirme, de compartirme. A veces entraba a mi cuarto y abría la Biblia y me la empezaba a leer, ¿no? O ponía cantos, que por cierto a mí me molestaban así, no sé. Y yo a veces me preguntaba, ¿por qué me molesta? Y era parte de una contaminación espiritual que yo tenía. Estoy hablando de demonios específicamente, porque tuve relación, contacto con gente que practicaba el ocultismo y el satanismo. Entonces, yo creo que más bien mi mamá nunca lo aceptó y yo empecé a sentir el amor incondicional de mi mamá. Yo les digo que tuvo un cambio de estrategia y podemos ver cómo lo que dice la palabra de Dios, el amor cubre multitud de pecados, multitud de faltas. Cuando mi mamá empezó a dejar de presionarme, porque sí, ciertamente que me presionaba de alguna manera, y empezó a tratarme de una manera diferente, empezó a tener actos de bondad hacia mí, es donde yo ahora sí que me saqué de onda y dije, ¿qué se trae mi mamá entre manos? Porque la veo muy rara, muy cariñosa y no ha sido así. Y eso fue el principio de que Dios empezara a obrar en mi vida. Y en algún momento, Oscar, pensaste, o cuántas veces pudiste haber pensado de que esta vida había terminado, pero había una reincidencia? Bueno, a ver, yo tuve mi encuentro con el Señor en el año 92, Okay. después de haberme alcoholizado tremendamente, que mi vida básicamente, la gente que me pregunta cómo fue tu vida estando en ese estilo de vida, básicamente siempre fue una búsqueda desesperada de sentirme amado, de sentir que pertenecía a alguien, de encontrar una pareja, de todo ese tipo de cosas. Y era un ciclo, ¿no? Intentos fallidos, y no, y ya después de darme por vencido, decir, no, pues lo mío no es encontrar una pareja, sino entregarme a la promiscuidad, que es lo que desafortunada y tristemente abunda en ese estilo de vida. Y entonces, después de haberme alcoholizado, un fin de semana, caigo enfermo, me da un herpes zóster, que es una enfermedad pues viral, que la gente que ha tenido varicela en su infancia, cuando crecen en momentos donde el sistema inmunológico está deprimido, puede presentarse el herpes. Normalmente en gente mayor de edad, que ya tienen su sistema inmunológico deprimido, o gente que abusa del alcohol, etcétera, etcétera. Y yo era mi caso. Entonces me enfermo de este herpes zóster muy doloroso y entonces cuando la vida de uno es quebrantada, después de que anda uno ensoberbecido, dice el Salmo 119, 67, antes de ser quebrantado andaba yo exaltado, ensoberbecido. Pero cuando viene el quebrantamiento, entonces viene un stop de decir, a ver, y voltear hacia atrás y ver todos los escombros y todo el desastre que venía yo causando durante tantos años. Ver todo el daño que le había causado a mi familia, principalmente a mi madre, y el daño que yo me había causado también por tantos excesos, por tanto pecado. Y ahí es donde ya empiezo a orar, a tratar de hablar con Dios de una manera más intencional y decir, Dios mío, ayúdame porque no puedo yo seguir con ese estilo de vida tan destructivo. Y estaba yo en eso, aquí en la sala de la casa, en el sofá, cuando entraron dos mujeres llenas del Espíritu de Dios y me dijeron así mirándome a los ojos, Oscar, estamos aquí porque queremos que sepas que Jesús te ama. Nosotras también te amamos. Me abrazaron, besaron mi mejilla y para mí eso fue tener un encuentro personal con el amor de Jesucristo, que donde tuve esa sensación, por un lado, de sentirme sucio, como el hijo pródigo,
sentirme sucio y sentir que las llagas que tenía yo en mi cuerpo por el herpes, porque son llagas como si le hubiera caído agua caliente, todas esas llagas las sentía no solamente por fuera, las sentía dentro de mi corazón, de mi vida, pero al mismo tiempo tener la convicción de que Dios aún así me amaba. Entonces eso es un impacto muy fuerte emocionalmente, ¿no? Yo no me puedo contener. Y de esas veces que cuando trata uno de aguantar el llanto y en vez de aguantarlo sale más explosivo. Entonces empecé a llorar así, muy fuerte, y una de las hermanas me dijo, ¿quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Yo había ya escuchado, yo conocía el plan de salvación, pero ahí era un momento crucial donde la presencia del Espíritu Santo estaba manifestándose de una manera muy especial en mi vida, y yo le pedí que entrara a mi vida y a mi corazón. Y ahí empezó ese proceso, pero pues no, el cambio no fue de la noche a la mañana, fue gradual y duró años. Oscar, ¿y crees que hubiera sido diferente tu vida si alrededor de ti no hubiera habido una mamá que insistiera en oración, en intercesión, en compartir la palabra, o que nunca hubieras tenido ninguna esfera de influencia con respecto a la palabra, al evangelio? ¿Crees que hubiera sido diferente? Pues mira, conozco muchos testimonios, y en muchos de ellos hay alguien detrás orando e intercediendo por las personas. Entonces, yo creo firmemente, tengo la seguridad de que las intercesiones de los padres, de los familiares por un ser querido, que a veces uno piensa, no, ya, porque es lo que enseña la cultura, ¿no? Árbol que crece torcido, jamás su rama endereza. Eso me lo enseñó una maestra de primaria, y cada vez que ella entraba al salón teníamos que pararnos y decir esa frase. Entonces eso queda aquí grabado, ¿no? No, pues árbol que crece torcido, jamás su rama endereza. Pues ha hecho naturaleza el vicio con que ha crecido. Pero nosotros no nos regimos por dichos populares, sino por la palabra de Dios. Entonces, yo creo que sí es muy importante que haya siempre gente orando por sus familiares, aun cuando nuestra vista nos dice, no, pues ya es caso perdido. Nosotros tenemos que seguir orando, intercediendo y pidiendo porque el Señor haga resplandecer su rostro sobre la vida de esa persona hasta que entregue su vida y la rinda a los pies de Cristo. Entonces, en 1992, hace 30 años, hay un encuentro con Jesucristo, con su palabra, el milagro del nuevo nacimiento, ¿no? Y todo lo que sabemos que está dentro de la obra de la cruz, ¿no? La obra de Cristo en la cruz, de habernos redimido, habernos justificado, y sabemos que empezamos un camino que se le llama santidad, ¿no? Este camino que has tenido a partir de 1992, ¿qué cambios radicales has podido tener una vez que Cristo llega y entra a tu vida? Mira, el primer cambio radical y rápido, digamos, fue el hecho de dejar de tomar. Yo no podía dejar de tomar. No diría que yo era un alcohólico, pues así como que bebía todos los días, no, pero yo empezaba a tomar a veces desde el jueves y todavía el lunes estaba alcoholizado, ¿no? Entonces era jueves, viernes, sábado, domingo, y o sea, era estar alcoholizado prácticamente 4 o 5 días a la semana. Y había hecho muchos intentos para dejar de tomar. A veces decía, no, este viernes no voy a salir, no, este sábado tampoco voy a salir, y el domingo caía. Entonces, algo que me acuerdo que dice la palabra es que Dios nunca va a permitir que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Y esa es una verdad, es una realidad. Y yo creo que Dios sabía que mis luchas en contra de la inmoralidad sexual, de la promiscuidad en la que yo estaba involucrado, eran demasiadas.
Entonces, luchar contra eso y además con un fuerte deseo de alcohol, yo creo que era demasiado. Entonces Dios me trató esa parte, yo dejé de tomar inmediatamente. Entonces, eso fue uno de los cambios, digamos, más rápidos. La otra parte, la otra parte de la inmoralidad sí me llevó años en poderla superar. Yo creo que la vida de muchos de nosotros como cristianos es básicamente la historia del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Dios me sacó de Egipto y a veces lo que más anhelarían los pastores, los líderes, los consejeros es que la persona salga de un estilo de vida y ¡pum!, tenga un cambio radical. Y hay historias que así son y yo las admiro muchísimo. Tengo un amigo, Stephen Black, del ministerio de First Stone Ministries de Oklahoma, que él, así es su testimonio. O sea, él vivía con un hombre durante muchos años, con buena posición económica, tenía todo lo que alguien podría pensar que le haría feliz, y cuando él tiene un encuentro con el Señor, él abandona y corta completamente el estilo de vida homosexual. Y eso que trae una madurez más rápida, en vez de estar dando tantas vueltas en el desierto, como el pueblo de Israel. Yo siento que yo fui así como rebelde como el pueblo de Israel, en el sentido de estar suspirando por, como dice la palabra, ¿no? Por los ajos, las cebollas y los pescados, la comida rica, las cosas placenteras de Egipto, y de estar mirando cada vez y de estar renegando y Dios mío, ¿por qué no me quitas esto? Porque uno quisiera tener una restauración instantánea y milagrosa, ¿verdad? Nos cuesta mucho trabajo ser pacientes. Si ya como cristianos más o menos maduros nos cuesta trabajo, ahora una persona recién convertida, pues por eso quiere uno dejar de sufrir, ¿verdad? Por eso tiene tanta popularidad esa secta, ¿no? De pare de sufrir. Pero normalmente la vida cristiana empieza con el desierto, como empezó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Lucas capítulo 4, primeros versículos, después de haber sido bautizado, primerito al desierto, y ser tentado en momento de ayuno y oración. Entonces yo pasé una lucha muy encarnizada, como te había comentado, venía yo contaminado espiritualmente, entonces eso me producía muchos sueños de inmoralidad, de sueños pues orgiásticos, cosas así muy fuertes. Y eso me dejaba debilitado para todo el día, porque era como haber estado viendo pornografía, ¿no? Entonces yo no me explicaba por qué tenía tantos pensamientos, tantos sueños así tan fuertes. Y la cuestión es que cuando un tiempo antes de que a mí me ministraron liberación, que la administración es una parte que algunos necesitan, pienso que no todos, y solamente es una parte que tiene que ver con el proceso de restauración, sanidad y madurez que uno necesita. Los sueños ya no eran sueños, ya empezaban a ser experiencias reales, estando yo despierto. Empiezo a sentir que tocan mi cuerpo, un día, la experiencia más fuerte que tuve fue que un día me desperté y yo escuchaba a mi mamá que estaba cocinando en la cocina, moliendo en la licuadora. O sea, era muy difícil estar dormido con todo ese ruido que estaba ella haciendo. Entonces me despertó el ruido de la licuadora y abro mis ojos y tenía mi boca abierta, ¿no? Sintiendo que estaba haciendo yo algo de felatio, ¿no? Y era pues, una presencia demoníaca. Entonces, yo paso por una experiencia de liberación muy fuerte, con manifestaciones y todo, y un error muy grande es querer circunscribir únicamente a una cuestión espiritual de liberación de demonios la restauración de una persona. Eso quita un peso, pero no es todo. Y ese es un error gravísimo que se ha cometido. O tratar de ponerle un nombre de demonio a pecados que tienen que ver más bien con crucificar la carne y revestirnos del nuevo hombre. Entonces se necesita el don de discernimiento de espíritus para saber dónde aplicar liberación y entender que eso es una pequeña parte del proceso.
Me gusta mucho lo que dice Frank Worthen en su libro de Ayudando a gente a salir de la homosexualidad. Dice, si alguien tiene demonios, pues hacemos lo que dice la palabra. Los echamos fuera en el nombre de Jesús. No tiene que ser algo ni siquiera espectacular, ni tiene que ser el centro de la restauración de una persona. Eso solamente quita unos estorbos, pero hay un proceso de discipulado y de acompañamiento que necesitamos para aprender los principios de la palabra de Dios, para aplicarlos en nuestra vida y para experimentar el poder del evangelio en nuestras propias vidas. Y eso, gracias a Dios, Dios me llevó hacia ese camino, pero fue un camino sinuoso donde de pronto me sentía totalmente perdido porque no encontraba a gente que pudiera ayudarme. Muchas veces se minimiza, ¿no? Ora más, lee más la Biblia, ayuna, haz esto o deja de hacer aquello, cuando lo que uno está necesitando es un acompañamiento pastoral y una red de apoyo cristiano con gente que estén dispuestos a escucharnos, a orar por nosotros, a darnos aliento y a confrontarnos con misericordia, pero con verdad y con firmeza. Te quiero hacer una pregunta medio, no sé si sea peligrosa. Hay estos ministerios como Exodus y otros más, muchos más alrededor del mundo. ¿Será que existen estos ministerios, Oscar, porque la iglesia local no está preparada para abordar estos pecados? Sí, fíjate que yo creo que hay muchos ministerios paraeclesiales, como es este ministerio, que existen porque hay vacíos dentro de la iglesia. Hay brechas que no han sido cubiertas. Y me acuerdo de Frank Worthen, que yo tuve oportunidad de conocerlo, uno de los fundadores del ministerio de Exodus, del movimiento de Exodus, y él decía que cuando él salió de la vida homosexual buscó ayuda dentro del ámbito cristiano y se dio cuenta que pues, estaba ese vacío. Y es lo mismo que a mí me sucedió, ¿no? Que yo empiezo a buscar ayuda, me acerco a los pastores, sí me dan ayuda, sí me ministraron, sí me ayudaron, pero específicamente en este tema hay mucho desconocimiento. Y cuando hay desconocimiento, y muchas veces tenemos nuestro pecadómetro, donde queremos poner que algunos pecados son más terribles que otros. Prueba de ello en algunas denominaciones, por ejemplo, si el liderazgo llega a caer en un pecado de adulterio, tienen un espacio de 2 años de disciplina de la banca mágica, porque nada más lo sientan y muchas veces la iglesia no sabe restaurar, no sabe acompañar. Mandan al líder a que esté sentadito, ¿verdad? Como cualquier otro, pero no hay una ayuda intencional. Pero en algunas denominaciones, si cayó en pecado, en una situación de homosexualidad, ya no hay restauración. Ahí ya no, ni 3 ni 5, ya nunca más vuelve a estar detrás de un púlpito. Entonces, hablando de ese pecadómetro, entonces muchas veces tenemos expectativas que son antibíblicas y que las queremos imponer a nuestros aconsejados o a los feligreses de una iglesia, y entonces es allí donde los tronamos muchas veces y terminan regresándose a Egipto. Así es. Pero fíjate lo que tú mencionabas con respecto a la forma en que pueden tomar los líderes, los pastores, el apoyo no ha sido suficiente y que, como mencionas, parece ser que el pecado o el estilo de vida homosexual es como el imperdonable de todos los pecados, porque pues sabemos que por todo lo que está ocurriendo en estos tiempos alrededor del mundo y que incluso se ha politizado, ¿no? Estamos hablando de las leyes que están respaldando y que esto es un aspecto bastante importante que en un momentito quiero que toquemos, pero todos sabemos lo que dice Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Al principio se oye muy fuerte,
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero Pablo no se queda ahí. Él dice, y esto erais algunos de vosotros, pero ya no, ya no, ya han sido redimidos, ya han sido justificados. Entonces ahí está la obra de Dios, el obrar de Dios en la vida de la gente que por años ha tenido esta decisión de vida y esta lista no termina con una condenación a rajatabla, sino Pablo dice, estos eran algunos de vosotros. Eso a mí me da a entender esta, la posibilidad de la gracia, ¿no? Que fue algo que tú recibiste por lo que nos has comentado hasta el día de hoy, pero parece ser que la perspectiva y la cosmovisión que se tiene el día de hoy es que no se puede considerar una vida homosexual como lo dice la palabra de Dios y que ahora se tiene que respetar porque las leyes que están circulando va a defenderme y va a apoyarme. Este cambio tan radical que ahora podemos ver, Oscar, ¿cómo ahora tú lo puedes percibir con respecto al trabajo que has hecho en Exodus y en otros ministerios? Ya me refiero a que ahora, desde pequeños, ya se trae esta connotación de soy trans y mis papás están de acuerdo y mis papás me van a apoyar y mis papás me van a sacar adelante con mi nuevo estilo de vida. Ha habido un contraste. ¿Esto cómo ahora tú lo puedes percibir como algo que incluso se ha politizado? Sí, bueno, fíjate que por eso es importante entender, yo le llamo la causalidad multifactorial de la homosexualidad, el lesbianismo y el transexualismo y o la disforia de género. Es muy importante entender esto porque entonces, y entender también que no existe hasta el momento ninguna prueba científica que demuestre que una persona nace siendo homosexual. Si nos ponemos a buscar con cuidado fuentes serias, nos vamos a encontrar que no existe ni una sola prueba. Ha habido 5 o 6, hay por ahí 5 o 6 estudios que han tratado de demostrarlo y realmente a veces han demostrado incluso lo contrario, como la prueba que hicieron con gemelos, donde trataban de demostrar que la homosexualidad era innata y tanto era así que, pues que si un gemelo era homosexual, el otro también era homosexual, porque comparten la misma información genética. Y se encontraron que solamente el 50% de los gemelos estudiados tenían esa situación donde ambos eran homosexuales y el otro 50% uno era y el otro era heterosexual. Entonces, pues obviamente por ahí no está el asunto. Claro. El primer anuncio que salió con bombos y platillo en 1991 en la revista Science diciendo que se había encontrado que la homosexualidad era innata y habían estudiado el núcleo intersticial del hipotálamo, donde decían que los homosexuales tenían esta parte más pequeñita y los heterosexuales era más grande, pues lleno de inconsistencias todo ese estudio de un señor de apellido Olivey. Entonces no existe ninguna prueba científica, pero sí hay muchos antecedentes de estudiosos de la salud mental, de psicólogos, de psiquiatras, gente seria, que se ha dado cuenta que esto tiene que ver con el entorno familiar, con la forma como el niño o la niña fueron creciendo y cómo fue su relación en principio con sus padres, porque los padres, como lo dice la palabra de Dios, los padres, sus hijos son como flechas que le dan sentido, le dan dirección.
Y Dios dispuso que cada uno de nosotros tuviera una serie de necesidades emocionales, espirituales, físicas, materiales, que deben ser suplidas por nuestros padres. Entonces, la relación con nuestros padres es muy, muy importante. La forma como nos conectamos con nuestro padre del mismo sexo, que es quien va a hacer una especie de transferencia de identidad sexual. El niño a los 18 meses de edad normalmente está más en contacto con su madre porque es la que lo amamanta, lo cuida y demás, pero el papá tiene que hacer acto de presencia en la vida del pequeño. Y a los 18 meses, el niño o la niña distingue entre papá y entre mamá y sabe a quién quiere parecerse. Pero ¿qué sucede cuando el padre no está presente en la vida de un niño o de una pequeñita? En el caso de los varoncitos resulta un poquito más desastroso porque pues el que me va a transferir la identidad masculina no está presente, solamente está mamá presente y el papá, hay una crisis de paternidad y cada vez es más va creciendo más. Entonces, pues a veces hay, sin querer, incluso una sobrefeminización, que es lo que me pasó a mí, ¿verdad? Yo nací, cuando yo iba a nacer, tanto mi mamá como mi hermana esperaban que yo fuera niña. No, mi hermanita le interesaba por tener una compañerita de juego. Mi mamá, pues no sé exactamente por qué razón. Entonces nazco y ¿quiénes están a mi alrededor? Mi abuela, mi madre, mi hermana, mi tía, la otra tía, la otra tía, la prima y la otra, muchas primas. Y luego va uno a la iglesia y ¿quiénes atienden la escuela dominical? Maestras. Va uno a preescolar y ¿quiénes atienden a los pequeñitos? Educadoras. Entré a la primaria y ¿quiénes me atendieron? Maestras mujeres. Entonces no era de extrañarse que un chiquitín a una corta edad pues ya tuviera tantos manerismos, porque un niño imita, un niño es un cemento fresco que va a imitar, y aparte tenemos las neuronas espejo, pues todo lo que estamos viendo lo estamos absorbiendo y lo estamos imitando, ¿verdad? ¿Y qué sucede con niños que tienen muchos manerismos? Pues los otros niños los rechazan, culturalmente lo sabemos, les dicen etiquetas, eres esto, lo otro, todas esas palabras yo las escuché incansablemente. Entonces, el primero que afirma nuestra masculinidad en los varoncitos, pues es nuestro papá, pues mi papá no estaba. Y en segundo lugar, los coetáneos, los compañeritos, ¿verdad? Hay una etapa en donde los niños con los niños están, el famoso club de Toby, ¿verdad? Que creo que las generaciones nuevas ya no saben del club de Toby, que en el cuento de Lulu, la pequeña Lulu, Toby tenía su club donde solamente se admitían a otros niños. Entonces, pasa esto de hierro con hierro se aguza en los niños. Y ya cuando toda la curiosidad de mi propia identidad sexual está saciada, entonces ya puedo voltear a ver algo diferente y viene el despertar del deseo heterosexual. Pero ese no se desarrolla si la masculinidad sigue siendo para mí un misterio. Sigo enfocado tratando de llenar ese vacío de masculinidad en las formas pecaminosas y esclavizantes que me ofrece el mundo, el diablo y pues mi propio quebrantamiento. Claro. Entonces, Oscar, podríamos decir una vez más categóricamente que un hombre se percibe mujer porque está atrapado en un cuerpo que no le corresponde, que no es verdad, que eso es una mentira. ¿Lo podemos decir una vez más categóricamente así? Bueno, aquí es muy importante hacer aquí una acotación. Hay diferencia entre lo que es la homosexualidad, la atracción al mismo sexo, y lo que es la disforia de género, que es una confusión de identidad sexual. Básicamente, las raíces son las mismas, son muy parecidas, pero normalmente en la gente que desarrolla una disforia de género, sí ya se presenta un trastorno, que incluso está en el DMS-5 como un trastorno, porque involucra esa disforia muchas veces, pues, estados depresivos, incluso pensamientos suicidas. Entonces, hay una diferencia. Normalmente, la mayoría de la gente, de los hombres homosexuales, por ejemplo, dicen, yo reconozco hombre que me siento atraído hacia otros hombres.
o las mujeres lesbianas dicen soy mujer y me atraen otras mujeres. Sin embargo, sí es importante hacer mención de que hay muchos hombres que han tenido este desarrollo de la atracción al mismo sexo, que en un momento de nuestra vida nos sentimos en un punto intermedio, en un punto no binario, que es lo que ahora se está impulsando muchísimo, en el sentido de, sé que soy hombre biológicamente, pero no me siento como hombre, pero tampoco me siento como una mujer. Entonces esa sensación es real. Entonces hay gente que puede estar afirmando que se sienten no binarios porque realmente hay una sensación de eso. Pero la respuesta no es, bueno, ya eres no binario y órale a darle, ¿no? Porque hay que, como dicen las legislaciones, hay que respetar el desarrollo el libre desarrollo de la voluntad del individuo, de la personalidad del individuo. No, sino que necesitan ayuda, porque la solución que se está dando, por ejemplo, ahora a la gente que tiene una situación de disforia de género es, no, pues hay que darles hormonas, hay que proveerles como parte del plan de salud, pues cirugías, lo que le llaman la cirugía de cambio de sexo, que realmente no se cambia el sexo, solamente son cambios estéticos, cambios hormonales que tienen consecuencias graves, y eso es importante que lo sepan. La gente que quiere abrazar ese camino tiene un costo muy elevado, ¿no? Entonces, sí hay diferencia, ¿no? Entre una cosa y la otra. No es que mientan, o sea, pues, realmente se sienten así, pero también hay que reconocer otra parte que tiene que ver con toda esta promoción que se le está haciendo a la sexualidad líquida, de decir, bueno, hoy te puedes sentir hombre, mañana te puedes sentir mujer, y otro día puedes sentirte que no eres ni de aquí ni de allá. Entonces, jóvenes y no tan jóvenes que ya tienen una situación de confusión, dicen, pues es mi caso, ¿verdad? Entonces, soy no binario, o soy esto, o soy lo otro. Entonces, hay mucha gente que tiene un problema porque no tiene una identidad clara, y como tienen una necesidad de pertenencia, muchas veces se abrazan a todas estas ideologías que se están promoviendo, pero de una forma muy agresiva, en redes sociales, en series de televisión, en películas, etcétera, etcétera. Y ahí hay que tener muchísimo cuidado. Claro. Me quiero regresar un poquito a la manera en que tú fuiste ayudado y posteriormente eh, te involucraste en un ministerio de ayuda y apoyo, y que platicábamos hace ratito que en estos casos no se puede ayudar a alguien que no pida la ayuda, ¿no? Pero en este caso, si nos platicas un poquito cómo ha sido el apoyo que tú has brindado y los resultados que ha habido en el caso de alguna persona en particular. Sí, bueno, realmente no hay así como que un algoritmo o una serie de pasos que hay que seguir. Sí hay algunas pautas que es importante tener claras para poder ayudar a una persona en ese sentido. Yo podría decir que la clave para ayudar a una persona descansa en el discipulado. Y qué interesante, porque es la gran comisión lo que nos enseñó, lo que nos, eh, la, tarea que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Vayan y hagan discípulos. Entonces es importante entender en qué consiste el discipulado, porque a veces creemos que solamente consiste en enseñar teóricamente cómo estudiar la Biblia, cuántos libros tiene la Biblia, apréndete de Génesis al Apocalipsis, todos los libros, y todo eso es bueno. No hay que despreciarlo de ninguna manera, pero dice, vayan y enséñenles estas cosas que yo les he enseñado. Y tiene que ver con un aprendizaje significativo, tú conoces ese concepto. Tiene que ver cómo aplicar estas verdades de una manera práctica a los retos que tenemos en la vida, a nuestras luchas, a nuestras heridas, a nuestra necesidad de sanidad, a nuestras necesidades emocionales. Y ahí está en la vida, en la Biblia plasmado. Pero hace mucha falta este seguimiento en discipulado. Básicamente es un discipulado integral
que incluya una consejería bíblica, que una consejería bíblica dada en un espacio confidencial, que eso es algo que desafortunadamente carecemos mucho en las iglesias cristianas de confidencialidad, y es una de las razones por las que la gente no pide ayuda, porque alguna vez abrieron su corazón y fueron traicionados, a veces desde el púlpito, porque el pastor utilizó su historia como una ilustración. Imagínate. Entonces, he sabido de casos de verdad terribles de una falta de confidencialidad. Y dice Proverbios, el chismoso descubre el secreto, pero el espíritu fiel lo guarda todo. Entonces, necesitamos gente que vaya acompañando en un discipulado con consejería bíblica, con una rendición de cuentas. La rendición de cuentas es importantísima. Santiago 5:16 nos habla de la rendición de cuentas. Confiesen sus ofensas, que en griego es paraptoma, que tiene que ver con pecados, con faltas a la moral. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Ese es el propósito. Entonces nos hacen falta esos espacios donde podamos abrir nuestro corazón, y no solamente en este tema, en cualquier tema. Nos hace falta esa gente con la que nosotros podamos abrir nuestro corazón, que no seamos juzgados, que seamos considerados, como dice Gálatas capítulo 6, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Y si alguien cae en pecado, pues ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Ahí está en la Biblia, pero se nos va porque tendemos a una religiosidad, a una condenación, a no, tienes que hacer esto y estás mal y arrepiéntete, cuando la gente lo que está necesitando es, sí, una confrontación de la verdad, pero con misericordia. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y ese equilibrio muchas veces se nos olvida. Claro. Ahora, Oscar, hoy vemos que existe un colectivo de más de 100 géneros. Décadas anteriores escuchábamos de personas públicas, actores, cantantes, actrices, que finalmente habían vivido en un estilo de vida homosexual. Algunos fueron escándalo, otros no. Pero ahora precisamente estamos hablando de la transexualidad. Digamos que conocíamos gente homosexual, que conocíamos gente lesbiana, conocíamos gente transvesti, pero ahora esto ha ido aumentando a transexual, transgénero, etcétera, etcétera, e incluso queer. Y algo en lo personal que me preocupa mucho es que también está existiendo algo que se le está denominando la pedagogía queer y que está entrando a las escuelas, la pedagogía queer, pero bueno, ese es otro tema. ¿Hay alguna diferencia en la introspección de un homosexual o una lesbiana en diferencia de alguien que decide hacer una transformación física y estábamos platicando hace ratito de todo este proceso en el que se somete, pero ¿hay alguna diferencia entre alguien que en su apariencia se mantiene como es como hombre, pero tiene una atracción a su mismo sexo, a diferencia de alguien que es transexual o transgénero? Pues, mira, yo la percepción que tengo con respecto a estos dos asuntos, eh, la diferencia entre una persona que prácticamente abraza su homosexualidad y alguien que dice yo tengo una sensación de que estoy, como se dice comúnmente, atrapado en un cuerpo equivocado. Yo pude ver en muchos amigos míos con los que yo conviví durante el tiempo que estuve en el estilo de vida homosexual, que se identificaban principalmente pues como homosexuales, se vestían como hombres, pues eran afeminados, pero
no expresaban esa sensación de sentirse del sexo opuesto. Pero empezaban de pronto a vestirse, primero para dar algún show, en alguna fiesta, y después como que les iba gustando eso, y ya de repente se empezaban a vestir de manera regular, y a veces ya daban el paso para abrazar el transexualismo e incluso practicarse alguna cirugía. Entonces, es también como, digamos, puede ser también como un proceso. Ahora, hay gente que puede tener un mayor daño, varones, por ejemplo, que han sido muy sobrefeminizados durante su infancia, que llegan a tener verdaderamente una confusión a sentir una confusión de identidad sexual desde su infancia temprana. Y es lo que ahora se está denominando como infancias trans. Me acuerdo de Joseph Nicolosi. Joseph Nicolosi fue un psicólogo que escribió un libro que se llama Terapia Reparativa de la Homosexualidad Masculina. El enfoque de él era meramente terapéutico, psicológico. Y él escribió un libro que se llama Una guía para padres sobre cómo prevenir la homosexualidad. Un libro excelente. Aun cuando es desde el punto de vista terapéutico, es un libro que da muchas pautas para los padres de familia, para que los padres de familia puedan prevenir que sus hijos lleguen a tener una confusión de identidad sexual o una situación de homosexualidad, principalmente de homosexualidad masculina, porque él se enfocó en homosexualidad masculina. Y me acuerdo que en un punto de su libro, Joseph Nicolosi dice, si tú no intervienes a tiempo con tus hijos, ¿verdad?, que están desarrollando un quebrantamiento sexual, se corre el riesgo de que desarrollen finalmente una atracción al mismo sexo o una confusión de identidad sexual o una disforia de género, ¿no? Entonces, digamos que lo podríamos ver como niveles, un nivel de una mayor confusión, de un mayor quebrantamiento en su sexualidad, en sus emociones, en su percepción, que llegan a tener esa convicción de que realmente son del sexo opuesto. Si me permites leer unos pequeños párrafos de un artículo que no quiero dejar, permítame tantito, de omitir el nombre del autor, el que te leí hace ratito. ¿Recuerdas el nombre, Oscar? Sí, se llama Walt Heyer. Walt Heyer. Sí. En el primer párrafo dice algo, me pareció muy interesante. Los primeros pioneros en la cirugía de reasignación de género, estamos hablando de hace 50 años, los primeros pioneros en la cirugía de reasignación de género y los estudios clínicos recientes coinciden en que la mayoría de las personas trans sufren de trastornos psicológicos concomitantes, lo que conduce trágicamente a altos índices de suicidio. La ilegalización de la psicoterapia para las personas trans puede ser políticamente correcto, y esto fue lo que más me llamó la atención, pero muestra una imprudente indiferencia por la vida humana. Esto me parece bastante importante e interesante, porque la ministra de Igualdad en España, Irene Montero, una aguerrida luchadora por los derechos humanos y que está a favor de la ley trans. Pero este texto me dice que hay una imprudente indiferencia por la vida humana cuando hay un discurso donde los niños tienen derecho a sentir placer, los niños tienen derecho a ser hormonizados, los niños tienen derecho a pasar por una cirugía y reasignación de género, porque es un derecho humano, lo cual es una falacia. Estos hombres que empezaron a hacer las cirugías, más adelante
dice algo que quisiera que nos comentaras algo. ¿Qué opinas de lo siguiente? En la década de 1970 y ahora, la cirugía de reasignación de género se realiza de forma rutinaria, ¿sí? Cuando se solicita. Las personas transgénero son la única población a quienes se les ha permitido hacer su propio diagnóstico y de disforia de género únicamente sobre la base de su deseo en realizarse la cirugía de cambio de sexo y no porque la comunidad médica ha encontrado pruebas objetivas de que es médicamente necesario este tipo de cirugía. Es decir, no hay un diagnóstico médico, es una simple decisión. ¿Cómo ves esto, Oscar? Pues eso es algo bastante grave. Fíjate que hace algunos años hay un testimonio también impactante sobre este tema de Sinclair Rogers. Él fue un conferencista muy conocido, de hecho estuvo aquí en Cuernavaca, tuvimos la oportunidad de traerlo en 2004, en 2002 lo trajimos a la Ciudad de México, excelentes sus enseñanzas, muy bíblicas, muy centradas, muy buenas, excelentes. Entonces, él hablaba, contaba su testimonio, hay un testimonio que se llama El hombre en el espejo, donde cuenta su testimonio de cómo él estaba ya en un proceso de cambio de sexo. A él lo iban a intervenir en el hospital John Hopkins, pero él cuenta, estamos hablando por allá de los 70s más o menos, él cuenta cómo en ese tiempo el procedimiento para hacer una cirugía de cambio de sexo en Estados Unidos era pasar 2 años en supervisión terapéutica con un psicólogo que evaluara y determinara si la persona realmente era transexual y podía hacérsele la cirugía. Eso ya en esos últimos años ya desapareció. Lo único que ahora, la única alternativa terapéutica que han estado dejando y de hecho legislando es terapia de afirmación. De tal manera que si una persona dice, pues yo me siento, tengo una situación como de disforia de género, entonces le dicen, no, pues tú lo que necesitas es una terapia de afirmación porque tienes una transexualidad, una transfobia internalizada. O si una persona dice, es que yo no me siento a gusto con esta atracción al mismo sexo, tú tienes una homofobia internalizada y lo que necesitas es una terapia de afirmación. Ninguna otra terapia, porque cualquier otra terapia que trate de ayudar de una manera efectiva a la persona, lo catalogan como terapia de conversión, ¿no? Entonces, básicamente, ahora cualquier esfuerzo que le llaman ECOSIG, cualquier esfuerzo para corregir la orientación sexual o la identidad sexual de una persona es ECOSIG y equivale a terapia de conversión, y entonces el psicólogo, el pastor, el sacerdote, la persona que esté tratando de ayudarle, entonces está cometiendo un crimen que merece multa o prisión. Y están cerrándole el camino y conduciendo a la gente por una sola vía. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo con gente que ya pasó, como Walt Heyer, que ya tiene sus añitos, yo creo que ya anda como por los 80s? Un hombre en el ámbito laboral brillante, trabajó en la NASA, trabajó en empresas bien grandes como ingeniero, era casado, tenía hijos, pero tenía una situación de disforia y él creyó que la mejor solución pues era la que estaban ofreciendo por todas partes, promoviendo pues que cambiara de sexo, deja a su familia, hace todo este proceso de supuesto cambio de sexo, porque ya sabemos que el sexo no se cambia, cambia la apariencia, lo hormonizan, le hacen una cirugía que le llaman vaginoplastia, todo eso, y los cambios estéticos pues de pronto pareciera que es una mujer. Y él lo que dice ahora, él está advirtiendo a la gente que está tomando ese camino que no lo hagan,
porque dice, después de la disforia es lo contrario de euforia, ¿verdad? Tiene que ver con una tristeza, con una falta de conformidad con su identidad sexual. Que esta disforia, esta tristeza, esta situación de depresión, incluso puede incluir pensamientos suicidas. Cuando la gente toma el camino de, bueno, voy a hacer esa transición, como le llaman, para ser del sexo con el que me identifico, entonces tiene un tiempo en donde la disforia aparentemente desaparece, pareciera que se resolvió y tiene un tiempo de euforia, de felicidad, de alegría, y al fin soy quien quería ser, etcétera. Pero eso es temporal. En algunos dura menos, en otros dura un poquito más, pero finalmente la disforia regresa y muchas veces regresa con más fuerza. Y tristemente, mucha gente que está en esa situación siguen batallando con pensamientos suicidas y necesitan ayuda. Y la ayuda, desafortunadamente, pues se ha estado bloqueando por todas partes. ¿Y tú cómo consideras, Oscar, que en México todavía está por aprobarse la ley trans? ¿Qué nos puede esperar en un futuro próximo si esta ley se aprueba? Bueno, tendría muchas implicaciones. No sé exactamente qué incluiría porque en cada país tiene sus variantes. En España es bastante ruda, muy agresiva. Realmente lo que ha estado pasando con España y con Argentina, que son como que de los países hispanos que llevan la delantera en cuanto a ideología de género se refiere y legislación y todo esto, estamos viendo resultados catastróficos, ¿no? A nivel familiar, donde prácticamente los niños se están quitando del cuidado de sus padres para ser como parte de ser pertenencia del gobierno y el gobierno entonces a hacer y deshacer con ellos aunque los padres no estén de acuerdo. Entonces es algo gravísimo. Y pues es el cumplimiento de Mateo capítulo 24. La Claro. maldad aumentada, exacerbada de una forma terrible. Entonces toca a los padres, me gusta mucho algo que dice Agustín Laje, dice, los padres tienen que vacunar, que yo tenía este pensamiento de hace tiempo, pero me gustó como lo puso él en palabras, a los padres les toca vacunar a sus hijos de toda esta ideología, porque en principio algo que se puede prevenir perfectamente en los hogares se tiene que hacer y tiene que ver con las familias apegándose al diseño de Dios para la familia, que está plasmado en la palabra de Dios desde Génesis y en las epístolas, en Efesios capítulo 5, versículos 21 en adelante, Efesios capítulo 6, primera de Pedro, donde habla de esa estructura familiar tan maravillosa, en un equilibrio excelente, donde Dios dice, el padre es la figura de autoridad y de responsabilidad, es la cabeza, pero no para ejercer un autoritarismo sobre su esposa y sobre sus hijos, sino para protegerlos. Dios nos hizo diferentes, pero complementarios, y nos equipó al varón para tener mayor fuerza, para tener una visión diferente, y a las mujeres las dotó con habilidades distintas. Ahora con la ideología de género están diciendo que prácticamente, pues sí hay unas diferencias biológicas, pero que somos lo mismo. Y no somos sexo opuesto, somos sexo complementario. Y así nos creó Dios. Entonces es tan importante como cristianos profundizar en las escrituras, en lo que Dios, las instrucciones que Dios dio para la familia, la posición que debe tener el varón como figura de autoridad y responsabilidad, como protector, papá y mamá como aquellos que proveen los nutrientes espirituales y emocionales para que los hijos crezcan sanos, íntegros y con una identidad, entre otras cosas, una identidad sexual saludable, donde ya las ideologías y todo lo que venga, pues se les va a resbalar porque ya tienen esa firmeza. Por eso es tan importante
que haya matrimonios saludables. Es uno de los mejores principios para la prevención del quebrantamiento sexual. Matrimonios saludables hacen familias saludables, con hijos saludables, espiritual, emocional y en todo sentido. Claro, y llega a ser una ironía, Oscar, que ahora una mujer como la española que me mencionas sea la que no. ¿Cuál es el nombre de la mujer española, si me lo recuerdas? ¿Te refieres a Sandra Mercado? Sí, que ahora personas como Sandra Mercado, que es transgénero, nos diga, cuidado, porque pasa, puede haber cáncer, puede haber osteoporosis, puede haber trastornos psicológicos. Entonces, esto es como que bastante irónico. Te mandan a hacer una pregunta aquí, Oscar. ¿Cuál ha sido la oposición que han vivido los ministerios que trabajan con estos temas? Como las leyes en la Ciudad de México, como las leyes en la Ciudad de México sobre las terapias de conversión. ¿Cómo ha sido la oposición en la que se puedan encontrar los ministerios? Bueno, ha sido una oposición bastante fuerte, bastante agresiva. En principio, muchas cosas que, digo, la definición que ellos dan sobre terapias de conversión es que son terapias que incluyen secuestros, que incluyen agresión física, que incluyen violaciones, que incluye forzamiento, que se centra en menores de edad. Todo eso son mentiras. Trabajamos con principios bíblicos y el primer principio bíblico que nosotros consideramos ahí es el libre albedrío, ¿verdad? Nosotros no ayudamos a gente que no quiere ser ayudada y tampoco atendemos a menores de edad. A quienes ayudamos o orientamos es a los padres de familia, porque es a los padres de familia a los que les toca ayudar a sus hijos. Bueno, entonces, prácticamente todo esto que yo mencioné, pues los secuestros, el abuso emocional, sexual, físico, etcétera, pues ya todo está legislado desde hace muchísimos años. Entonces, si nosotros hubiéramos incurrido en algo de esas cosas que nos han acusado y que salieron en muchos medios de comunicación diciendo nuestro nombre y que nosotros hacíamos tal y tal cosa, pues, ¿por qué no fue alguien a denunciar, verdad? A decir, miren, a mí me llevaron los de Éxodos y me hicieron esto y lo otro. Entonces, como no tienen pruebas, porque eso realmente no es verdad, lo que les queda es un ataque mediático y empiezan a inventar historias que empiezan a difundir por medios de comunicación. Entonces, nosotros tenemos paz en el sentido de que la definición que ellos tienen de terapia de conversión, pues no embona, no se aplica a lo que nosotros hacemos. Porque, por ejemplo, ellos lo que dicen es que nuestro principal interés es una reorientación, cambiar de orientación homosexual a orientación heterosexual. Y tampoco es nuestro enfoque. De hecho, ni siquiera de los que tienen un enfoque terapéutico. Hace rato te mencionaba Joseph Nicolosi. Joseph Nicolosi, un hombre admirable, leí 3 libros excelentes. Tengo un cuarto que voy como a la mitad, está bastante gordito, entonces, y tiene mucho vocabulario de psicología. Él falleció y ahora a quien le pasó la batuta es a su hijo, Joseph Nicolosi Jr. Ellos aplican algo que se le conoce como terapia reintegrativa. Y si vemos el enfoque que ellos tienen, tampoco es el de cambiar de orientación a la persona, sino sanar todo el trauma que hay detrás de una atracción al mismo sexo o de una confusión de identidad sexual. Entonces, si surge, dando todos estos obstáculos, toda esta parte de trauma, como le llaman, que nosotros en el ámbito cristiano pues le llamaríamos heridas del alma, ¿verdad? Tratando todo esto, se abre el camino para que entonces se pueda desarrollar la heterosexualidad en mayor o menor medida. Pero nosotros como ministerio cristiano no tenemos ese objetivo. El objetivo nuestro es llevar a la persona a los pies de Cristo y que viva
conforme a su palabra, guiado por el Espíritu Santo. Lo que se espera de cualquier cristiano, ¿no? Entonces, pues no, realmente lo que nosotros hacemos no encaja en lo absoluto en lo que ellos han llamado terapia de conversión. Sin embargo, pues cada vez como que la legislación la van haciendo como que más amplia para que incluya incluso esfuerzos religiosos, ¿no? Que así le llaman, de cualquier pastor o cualquier sacerdote, cualquier líder religioso, para que pues no se haga nada con respecto a eso, los dejemos tal y como están. Oscar, te mencionaba al principio que eres coautor del libro La imagen del verdadero hombre hoy. Háblanos un poquito de este libro, de este trabajo que hiciste. ¿Cuántos años tiene el libro? Mira, para ser honesto, tiene muchos años que colaboré con este libro, y para ser honesto, tiene tantos años que ya no recuerdo qué es lo que plasmé en ese libro. Desde hace tiempo hay muchos amigos, hermanos en Cristo, líderes de ministerio que me están diciendo, Oscar, escribe un libro. Oscar, entonces tengo eso en mente, que en algún momento de mi vida, no sé cuándo, voy a hacer, he escrito artículos, colaboré con este libro, yo creo que hablé sobre todo de la parte de la prevención, pero no recuerdo bien, porque ya tiene varios años, pero ahora sí que está pendiente un libro que yo escriba de principio a fin, y con mucho gusto, si el Señor me confirma que yo debo de hacerlo y tengo también los recursos, que entre ellos sería el tiempo para poder hacerlo, pues con muchísimo gusto lo haré. Seguramente habrá gente que esté interesada en conocer el trabajo, tu trabajo, Oscar. ¿Cuál es la manera más fácil de poder acercarse al ministerio que has estado llevando de apoyo de restauración? Bueno, hay una página, ¿verdad? Que se llama, que es exodusla.org. Pueden visitar esa página, ahí tenemos artículos que pueden ser muy útiles. Hay cientos de artículos que pueden serles de utilidad. Entonces es una de las formas en las que nos pueden contactar. Se pasmó otra vez, un segundito. Sí. Si es que se ha estado pasmando un poquito, varias veces. Estoy tratando de copiar la liga. Ok. No sé si tú la puedes visualizar ahorita que se... No, porque no estoy, no sé si está transmitiendo en Facebook o en YouTube. No, Sí, no. ahí, a ver, permíteme. Ahí, ¿verdad? Ahí está bien. exodolatinoamerica.com o .org o simplemente exodusla.org. Cualquiera de esas tres direcciones entra, o nos pueden encontrar en Facebook como Exodus Latinoamérica. Exodus Latino. Ok. Bueno, pues Gerardo García. Hola Gerardo, gracias por vernos. Nos dice excelente información, muchas gracias. Y también Norma Matías, buenas noches. Necesito apoyo como mamá para ayudar a mi adolescente. Bueno, ahí está la liga, una de las ligas para poder contactar a Oscar Galindo, que yo sé que con mucho gusto va a tomar pues el apoyar y ponerse en contacto y hacer el trabajo que se ha realizado. Oscar, te tengo que preguntar, eh, hablando de la necesidad de la iglesia local, ¿tú tendrías algo que proponer, sugerir a los pastores para poder tratar este tema? Dice, mira, ¿hay Sí, capacitación para las iglesias? O sea, sí, ¿sí puede Éxodos capacitar a iglesias? sí, por supuesto, claro que sí. Contáctenos ahí a través de la página que pasaste, o en Facebook, simplemente buscan Exodus Latinoamérica y nos mandan un mensaje y ahí les podemos dar la información que necesitan.
¿Y qué podrías tú mencionar a los pastores si los tuvieras delante de ti, que te hubieran convocado? Necesitamos que nos ayudes. ¿Qué les dirías, Oscar? Pues mira, algo de las primeras cosas que yo les digo siempre es que a la gente que necesita ayuda, normalmente nos contactan pastores que tienen una situación en sus iglesias. Y muchas veces eh, de parte del liderazgo, un líder de alabanza, un líder de jóvenes, y pues es mayor la preocupación, digamos, ¿no? Porque hay muchos ojos puestos en esta persona. Entonces, yo siempre les digo, denles principalmente esperanza, ¿verdad? Y confianza. Es muy importante que la gente sepa que hay esperanza, ¿verdad? Que no están en un callejón sin salida. Eh, y otra cosa que les menciono es que básicamente la clave para ayudar a una persona, pues es el discipulado, ¿no? Entonces, sobre discipulado, pues muchos pastores ya conocen lo que es el discipulado, pero aquí estamos hablando de un discipulado más intencional y específico en esta área de la restauración. Y hay ayudas, hay libros que pueden servir como apoyo didáctico en el acompañamiento pastoral para que, como digamos, como una especie de brújula, ¿no? Como una especie de ayo que va guiando, que les va ayudando tanto a los consejeros, a los pastores, a la gente que quiere brindar un acompañamiento a la persona como a la misma persona, al mismo aconsejado. Fíjate que hemos tenido la oportunidad de estar en varias iglesias, prácticamente en la mayor parte de la República Mexicana. Nos han invitado, de hecho hace poco estuvimos en Matamoros, Tamaulipas, compartiendo ahí en un instituto bíblico, con un grupo como de, pues no sé cuántos serían, como unas 300, 400 personas. Y esas oportunidades son extraordinarias cuando nos invitan para que pues, podamos compartir pues, el testimonio, pero sobre todo enseñanzas enfocadas a cómo brindar ayuda a la gente, cómo entender cuáles son las causas que pueden conducir a una persona para que desarrolle una atracción hacia el mismo sexo, cómo la importancia de verlos a través de los ojos de Jesucristo, con compasión, a tener expectativas claras, bíblicas y realistas. Esto es muy importante, porque cuando no se tiene una claridad, entonces el pastor, el líder tiene sus propias expectativas y a veces eso es lo que guía su ayuda a la persona y a veces les presionan tanto que termina la gente yéndose. Entonces, el conocimiento es muy importante, por eso la Biblia dice que mi pueblo es llevado cautivo y ya en un grado mayor perece por falta de conocimiento. Entonces, en primer lugar, con un conocimiento bíblico profundo, pero también conocer de esto, ¿no? De las experiencias de aquellos que hemos salido de allí, que hemos sido muchísimos y que hemos transitado por ese peregrinaje, por esa travesía de restauración y que podemos proveer de esas experiencias, de ese conocimiento a la gente que viene detrás de nosotros para que puedan, pues para que puedan tener un camino sin tantos tropiezos, ¿no? Es decir, mira, estamos acá, sigue adelante, vas por ese camino, necesitas una red de apoyo, necesitas a alguien que te acompañe. Yo he visto cómo hay cambios radicales en una persona que está siendo acompañada, que está siendo discipulada, a una persona que a veces por vergüenza o por lo que sea, trata de salir adelante por su propia cuenta. La iglesia no está hecha para llaneros solitarios. Y eso lo dice claramente la palabra de Dios. La iglesia debe ser una comunidad restauradora y debemos de potenciarnos en ese sentido. Hay mucho poder en la iglesia que nuestro Señor Jesucristo le ha dado a la iglesia para poder abrir los ojos de los ciegos, para poder proclamar libertad a los cautivos. El Espíritu del Señor está sobre ti, es lo que está sobre mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros ahora como cuerpo de Cristo, en nosotros se debe de seguir cumpliendo esa profecía mesiánica. El Espíritu de Dios está en nosotros y nos capacita y nos faculta para restaurar a los quebrantados de corazón. Ok.
Y supongo que estas observaciones o consejos que podrías o que has dado a los pastores se pueden replicar en los papás, porque también eh, cómo abordar estos temas con los papás. Sí, es muy importante y fíjate que yo creo que en un momento determinado han sido más los padres de familia que se han acercado con nosotros porque tienen algún ser querido que está en esa situación. Y en la mayoría de las ocasiones, pues tristemente la gente, los hijos no quieren ayuda. Están, están felices, digamos, en su estilo de vida y pues mientras ellos no quieran ayuda, pues hacemos lo que cualquier persona que no quiere ayuda, ¿verdad? Que le presentamos el mensaje de salvación y dicen, no, pues ahorita no. Lo que nos queda es seguir orando por ellos. Algo que yo les he dicho a los padres de familia, Mike, es lo primero que ustedes tienen que hacer antes de reaccionar, porque muchas veces reaccionamos de formas incorrectas, con violencia o con llanto, con desesperación. Y yo siempre les digo a los padres de familia, lo primero que tienen que hacer es ir a su lugar de oración, en su recámara, postrarse delante de Dios, humillarse, porque la palabra de Dios es veraz. Al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Yo les digo, Sí, sí. póstrense delante de Dios y díganle, Señor, necesito tu ayuda, necesito tu intervención para ayudar a mi hijo, para ayudar a mi ser querido. Hay amigos también que están impactados porque se enteraron que alguna de sus amistades está en esta situación así, y entonces ellos son los que se ponen en primer lugar a interceder. Otra cosa que les digo a los padres, Dios siempre ha sido un Dios de estrategias. Vemos a lo largo del Antiguo Testamento cómo daba estrategias y esto es una guerra. Hay una guerra espiritual involucrada, hay una guerra por el alma de los hijos y es importante tomar los recursos que Dios nos da. Entonces dice, hay un pasaje de Proverbios que dice, con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces, yo siempre les digo a los padres de familia, les invito para que ustedes se vayan adquiriendo conocimiento, vayan leyendo artículos, Ok, libros. aquí se nos volvió a atorar. Ah, ok. Ahí viene. Sí, no se escuchó el último versículo. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Sí, si no me equivoco, es Proverbios 24. Con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Ok, Entonces, no se trata de nada más actuar de una forma reactiva, ¿verdad? O sea, reacciono emocionalmente, me enojo, le grito. Algo de las peores cosas que puede hacer un padre de familia es correr a sus hijos. No, pues si tú ya escogiste ese camino, ese estilo de vida, pues vete a la calle. Yo me fui a los 16 años y yo sé lo que es estar en, lejos de su casa y en un estilo de vida tan engañoso y con tantas trampas, especialmente para los jóvenes. Así entonces es prácticamente echarlos a la boca del lobo. Entonces, algo que es importante que los padres hagan es que se documenten, que se informen, que lean, que conozcan las causas. Esto que yo le llamo la causalidad multifactorial de la atracción al mismo sexo. Mientras los padres de familia leen estos materiales, se van cayendo a la cuenta cuáles dinámicas familiares pudieron afectar a sus hijos de esta manera, ¿no? claro. Entonces, algo que yo les diría, bueno, de entrada, pues contáctenos. Nosotros tenemos ya alguna información ya preparada para los padres de familia, una información inicial y recomendaciones de recursos que les pueden ser útiles. Hay también algunos grupos de apoyo virtuales que pueden recibirlos. Y es muy bonito eso porque los padres de familia muchas veces se sienten que están solos con esta situación. Sienten que no hay otro padre de familia que esté pasando por esta situación. Y pues yo les quiero decir que hay esperanza, que hay Así que es. amar a los hijos incondicionalmente. Algo que no debe de hacerse es utilizar recursos que no son bíblicos, como aplicar la ley del hielo, correrlos de su casa, pegar gritos y sombrerazos, estarlos
presionando mucho con la Biblia. O sea, hay que calmarse, tranquilizarse, buscar ayuda de alguien que haya pasado por una situación así. Y hay muchos padres de familia que están llenos de esta experiencia. Algunos, sus hijos finalmente han accedido a recibir ayuda y han tenido un cambio de vida. Hay testimonios, ¿verdad? Algunos llegan a casarse, tienen hijos, otros permanecen solteros, pero lo más importante es que entregaron su vida a Dios. Y hay otros padres de familia que los hijos siguen allí, pero tienen esa esperanza y pueden descansar tranquilamente habiendo puesto en las manos de Dios a sus seres queridos. Ok. Leila Fuentes, una vez más, gracias por acompañarnos, gracias por compartir su historia. Pienso que Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida para poder ayudar a otros y ser un testimonio de esperanza. Bendiciones. Muchas gracias, Leila. Bueno, Oscar, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos has brindado, tu testimonio, la obra de Dios en tu vida, y que finalmente es quien se lleva el crédito. Amén, sí. ¿Verdad? Y pues, no sé, algún mensaje final para la audiencia que nos vio y para la que posiblemente nos vea posteriormente, Oscar. Sí, pues algo que viene a mi mente ahora que comentabas esto, es que siempre finalmente toda la gloria debe de ser para Dios. Toda la gloria. Me acuerdo que decía, no me acuerdo si fuera Frank Worth o Sy Rogers, que de pronto el testimonio de Sy era tan impactante que uno estaba así embelesado escuchándolo, aparte que tiene una forma muy, muy bonita de expresarse y todo. Entonces, él decía, a ver, bueno, ya basta de Sy Rogers. Tenemos que entender que finalmente nosotros, todos y cada uno de nosotros como hijos de Dios, debemos de ser un señalamiento que apunta a Jesucristo. Él es el camino, la verdad, la vida. Y lo que dice la palabra de Dios, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, es algo real. Y lo puedo decir así porque es algo que yo he experimentado en mi propia vida. Hubo tiempo donde yo creí que de pronto pues iba a terminar regresando, pero Dios es fiel y verdadero. Y yo les diría a los padres de familia que tienen algún ser querido, a lo mejor no está en un estilo de vida homosexual, pero está alejado de Dios. No dejen de orar por él, por ella, no dejen de amarle incondicionalmente. Una cosa es que ustedes no estén de acuerdo con su estilo de vida y otra cosa es el amor que ustedes deben demostrar por ellos. Me acuerdo que un consejo que daba un padre de familia en una conferencia, decía los últimos 3 consejos que él daba a los padres de familia, les decía, amen a sus hijos. En segundo lugar, síganlos amando. Y en tercer lugar, síganlos amando. Entonces, es muy importante el amor. Yo pude ver que una de las cosas que surtió efecto en mi vida fue esa estrategia del amor de parte de mi mamá, cuando ella cambió su actitud y esto empezó a obrar en mi vida y darme cuenta que realmente Dios estaba llamándome. Así es que Dios haga lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de nuestros seres queridos para que pues vuelvan su vida a Dios y se rindan a los pies de Cristo. Amén. Pues bueno, ahí está el testimonio de Oscar Galindo. Les damos las gracias a todos los que nos siguieron y también quiero darle las gracias a todos los que se han sumado a este proyecto de comunidad creativa de educación libre. Nos dice Leila Fuentes, el amor es la estrategia que Dios usa, así es. Amén. Y pues muchas gracias por habernos acompañado en Comunidad Creativa de Educación Libre. Una vez más transmitimos desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Y pues nos vemos en la próxima transmisión, amigos. Que Dios les bendiga y muy buenas noches. Hasta luego.